El cinturón de asteroides se extiende entre las órbitas de Marte y Júpiter, aproximadamente a 2.2 a 3.3 unidades astronómicas del Sol. Aunque a menudo se le representa como un anillo de asteroides, es una región tridimensional poblada por innumerables fragmentos rocosos y metálicos de diversos tamaños. En total, se estima que contiene más de 1 millón de asteroides con un diámetro superior a 1 kilómetro, además de una cantidad aún mayor de asteroides más pequeños. El origen del cinturón de asteroides está vinculado a los procesos de formación del Sistema Solar, que se remontan a unos 4.600 millones de años atrás. Durante esta etapa temprana, la región que ahora ocupa el cinturón de asteroides estaba llena de material disperso, incluyendo rocas, polvo y gas. A medida que los planetas gigantes, como Júpiter y Saturno, se formaron en las afueras del Sistema Solar, sus poderosas fuerzas gravitatorias ejercieron una influencia significativa en la región. En particular, Júpiter ejerció una influencia gravitatoria dominante que evitó que los objetos en el cinturón de asteroides se fusionaran para formar un planeta. Como resultado, estos asteroides quedaron atrapados en órbitas caóticas y dispersas en lugar de coalescer en un solo cuerpo planetario, dando lugar a la diversidad y abundancia de asteroides que observamos en la actualidad. Los asteroides que conforman el cinturón varían ampliamente en términos de tamaño, forma, composición y características físicas. Se pueden clasificar en 3 categorías principales. Cinturón interior. Los asteroides de este grupo tienden a estar más cerca de Marte y son, en su mayoría, de tipo rocoso. Constituyen la mayoría de los asteroides en el cinturón y se componen principalmente de silicatos y minerales metálicos. Cinturón central. Esta región del cinturón de asteroides alberga una mezcla diversa de asteroides rocosos y asteroides ricos en metales. Aquí encontramos una mayor variedad de composiciones, lo que sugiere que estos asteroides podrían ser fragmentos de planetas que nunca se formaron por completo debido a las interacciones gravitatorias de Júpiter. Cinturón exterior. Los asteroides en la parte más alejada del cinturón tienden a ser ricos en agua y otros compuestos volátiles. Estos asteroides a menudo se denominan asteroides del tipo C, y se cree que son remanentes de la región más externa del Sistema Solar, donde las bajas temperaturas permitieron la preservación de hielos y materiales orgánicos. Además de estos grupos principales, también existen asteroides de tipo metálico que contienen una alta proporción de metales como el hierro y el níquel. Estos asteroides son relativamente raros y se cree que son restos de núcleos planetarios desmantelados. La composición diversa de los asteroides en el cinturón es un reflejo de los procesos de formación y evolución que ocurrieron en las primeras etapas del Sistema Solar. Cada uno de estos asteroides puede proporcionar pistas valiosas sobre las condiciones y los materiales presentes en esos tiempos remotos. Dentro del cinturón de asteroides encontramos una variedad de cuerpos, algunos de los cuales han sido designados como planetas enanos debido a su tamaño y características. A continuación, exploraremos 4 de los planetas enanos más notables de esta región. Ceres es el planeta enano más grande del cinturón de asteroides y uno de los objetivos principales de la misión espacial Dawn de la NASA. Tiene un diámetro de aproximadamente 940 kilómetros y contiene una gran cantidad de agua en forma de hielo en su interior. Además, Ceres es el único planeta enano que se encuentra en el Sistema Solar interior. Vesta es otro planeta enano que reside en el cinturón de asteroides. Es el segundo objeto más grande de esta región, con un diámetro de aproximadamente 525 kilómetros. Vesta es especial porque ha experimentado una colisión importante en el pasado, lo que dio como resultado la formación del asteroide Basilisco en su superficie. Pallas es el tercer planeta enano más grande y uno de los objetos más brillantes del cinturón de asteroides. Tiene un diámetro de alrededor de 544 kilómetros. Aunque se sabe menos sobre Pallas en comparación con otros planetas enanos, sigue siendo un objeto de interés para los astrónomos. Higia es el cuarto planeta enano más grande del cinturón de asteroides, con un diámetro de aproximadamente 430 kilómetros. Aunque es más pequeño que los planetas enanos mencionados anteriormente, desempeña un papel importante en nuestro estudio de estos cuerpos. Dentro del cinturón de asteroides hay 2 de ellos que han capturado la atención de la comunidad científica
debido a las misiones espaciales que los han estudiado en detalle. Veamos más de cerca a 243 Ida y 433 Eros. Uno de los aspectos más destacados de Ida es que fue visitado por la nave espacial Galileo de la NASA en 1993. Durante esta misión, se descubrió que Ida tenía su propia luna, llamada Dactyl, lo que demostró que los asteroides también pueden tener satélites. Eros es otro asteroide notable que ha sido estudiado de cerca por la misión NEAR Shoemaker de la NASA en 2000. Esta nave espacial realizó un aterrizaje suave en la superficie de Eros, lo que marcó un hito en la exploración de asteroides. El cinturón de asteroides es una región asombrosa dentro del sistema solar. A medida que la exploración espacial continúa, es probable que sigamos descubriendo secretos emocionantes sobre este maravilloso lugar. Gracias por estar ahí. Puedes dejarme en los comentarios qué te gustó del video y qué temas te gustaría que desarrollemos. Lo haremos con gusto. Y por favor, no olvides de dar un like, que tu apoyo hace que sigamos creciendo. Un abrazo.